Hola, bona tarda a tothom. Aquesta xerrada que engeguem ara mateix té un títol que dona sentit a allò que ens ensenyaven quan estudiàvem semiòtica, semàntica, gramàtica generativa, escriure la memòria. No escriure memòries o escriure sobre la memòria, sinó la memòria i com la rescatarem, com la rescatem avui. Deixeu-me que us presenti un autor que d'escriure memòria i de que se li filtri en cada una de les seves pàgines, de les seves novel·les, ens en pot parlar i una bona estona. És l'escriptor colombià Evelio Rosero, a qui donem la benvinguda al Festival Mot i en qui us he de dir que personalment em fa molta il·lusió conversar i a qui us demano que rebem amb un aplaudiment. Evelio. Gràcies. Si busqueu el nom en els cercadors d'internet d'Evelio Rosero us donarà les dades biogràfiques, com per exemple que va néixer a Bogotà, que es va formar en comunicació social, que és autor de 12 novel·les, de volums de contes, que també ha escrit drames i un bon nombre de títols de tram adreçat als nens, de tram infantil, a més de ser col·laborador en diversos mitjans. Té el Premi Nacional de Literatura del seu país i el nostre. La seva obra està gairebé tota publicada al segell Tusquets i potser el seu títol més conegut que tenim aquí sobre de la taula és Los Ejércitos, amb la qual va ser guardonat amb el Premi Tusquets de novel·la, seguida per La carroza de Bolívar i una sorpresa que la tenim aquí i que després en parlarem. El que no us diran a Google i que entronca i justifica del tot la seva presència en aquesta edició del Mot sota el lema Escriure el passat és que si resseguim l'obra d'Evelio Rosero en cada una de les històries que ens explica a través de cada un dels seus llibres trobarem un denominador comú de mons, de sistemes, de maneres de viure que s'acaben i que donen pas a unes altres sovint imposades i de com la memòria que ens ha format com a persones juga un paper decisiu sobretot en la construcció dels seus personatges. Una de les coses que resta, després de llegir alguna de les novel·les d'Evelio Rosero, és que la subversió de la memòria, d'aquesta memòria, o modificar el passat al gust dels que abusen del poder o dels vencedors de les guerres, pot arribar a programar-nos i fer-nos creure que la nostra història és la que ens volen fer creure i no la que vam viure realment. Ara, per deferència a l'Evelio, passarem a una llengua franca que tenemos en común, que es el castellano. Evelio. Bienvenido a Girona, bienvenido al Mot. Supongo que cuando te presentan como autor colombiano, lo primero que te preguntan es cómo está la situación en tu país. Y hoy no te preguntaremos estrictamente por la actualidad política o social, sino cómo se hace presente en tus obras, cómo aflora en cada una de tus tramas la situación actual de Colombia, viniendo como venimos del tema de los desplazados, la guerrilla, las FARC. Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por su compañía, por su presencia, a la organización de este festival, Festival Mot, que me permite venir a conocer Girona por primera vez en la vida. Llegué hace poco, pero tengo muchas ganas de conocer la catedral y de beber me hablaron de una bebida muy especial, el rato. Ratafía. Exacto. La ratafía. Estoy contento pues con toda esa expectativa humana y cálida de esta ciudad. Sí, como tú dices, un punto común para un escritor colombiano, una pregunta frecuente es la situación que estamos viviendo, padeciendo, que no es, digamos, muy equilibrada, no es estable, pero yo creo se está haciendo un primer paso hacia la paz. Va a haber impunidad, es inevitable, y eso es, a grosso modo, la respuesta que yo daría. Pero quiero referirme ante todo también al tema de esta reunión, el tema común para todos los escritores, esto de escribir la memoria, escribir el pasado. Me gustó muchísimo esa convocatoria. Desde luego, siempre un escritor está escribiendo
el pasado. Pero pueden existir alrededor del tema muchas interpretaciones, muchos puntos de vista, y sobre eso quiero hablar. Aunque uno esté trabajando un cuento de anticipación, de ciencia ficción, está elaborándolo con base en el pasado. Y brevemente voy a referirme a mi experiencia con el pasado. A los 8 o 9 años escuché a mis padres, a mi padre y a mis tíos, hablando sobre Simón Bolívar, ese adalid de la independencia colombiana, que según lo que yo oía siendo niño no era tan adalid. Hablaban de ellos, de una primera masacre ordenada por Simón Bolívar en Pasto, la ciudad de mis ancestros. Yo estaba estudiando la primaria en ese momento en Pasto. Yo había nacido en Bogotá, pero habíamos llegado a Pasto. Y allí empieza la memoria. Mi memoria de acordarme de mi padre y mis tíos enjuiciando a Bolívar, y la memoria de ellos, de mis mayores, refiriendo algo que habían escuchado también de sus padres por generaciones y que por supuesto no leyeron en ningún texto de escolar sobre la historia colombiana. La imagen que yo tenía de Bolívar era la de los textos escolares, el adalid, el gran estratega, el ser humano, que no correspondía a una realidad, como después me di cuenta a partir de escuchar la conversación de mis mayores, ya estudiando a los historiadores, o sobre todo a uno veraz sobre la historia de Nariño, sobre la historia de Colombia. Eso es para mí entonces la memoria, cómo juega diferentes momentos y papeles, no solo a través del libro, sino sobre todo, para mí la más importante, la memoria oral, la que se transmite de padre a hijo. Hay un destacado sobre la carroza de Bolívar en la... Sí. Ahora, en el programa del MOT hay un destacado sobre la carroza de Bolívar, precisamente porque en tu obra no nos circunscribimos únicamente a este pasado más reciente, sino que lo recogiste en esa novela, y supongo que vino todo el origen en esta anécdota que nos acabas de contar, en este recuerdo de tu pasado, de la tierna infancia, ¿no? Así es. La novela transcurre en 1966, también un momento importante en la historia de Colombia. En esos años empieza la guerrilla con ese frenesí y ese entusiasmo que despertó la Revolución Cubana. Se instauraron guerrillas en diferentes partes del continente, pero la más vieja guerrilla del mundo, pues la colombiana, nació alrededor del 60, de los 60 y pico, las FARC, las Fuerzas Armadas de Colombia, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, pocos años después. Esa es una de las fechas de mi novela. Y la otra, 200 años antes, la independencia, Simón Bolívar, que es el paradigma, el ejemplo, paradójicamente, en Colombia, de la guerrilla, de los grupos paramilitares y de los militares. Esos tres ejércitos tienen a Simón Bolívar como el estandarte, sin diferencia. Bueno, pues de eso trata mi novela. En la obra de Belio Rosero no encontramos una crónica fiel de estos hechos del pasado reciente, de las guerrillas, de la tragedia de los desplazados, de los secuestros, de las torturas, de esa violencia extrema, pero sí que aflora de alguna manera, sin hacer una referencia directa, pero sí que aflora a través de las diferentes escenas, de las diferentes tramas, de los diferentes argumentos que se van cruzando, porque nos queda la sensación, después de leer tus novelas, que esa violencia extrema, esa situación, se ha hecho un hueco de tal manera que ya aparece en la foto, que ya aparece dentro del marco de la historia, y que eso en nada va a tener que aparecer ya en los programas escolares para explicárselo a los niños. Ojalá, yo creo que se logre eso, y en eso estamos. El país quiere justamente recuperar la memoria auténtica y no la que nos han señalado clases dirigentes o con intereses políticos determinados. Y para eso contribuye el arte, la literatura, para que el pueblo no pierda la memoria.
El ejemplo de mis padres hablando es un ejemplo de no perder la memoria. Otra cosa es que fenómenos como la corrupción, en fin, han estado presentes siempre y han desangrado el país, el erario público, pero esos son ya otros temas. ¿Cómo se explica a un niño, hablando de tu faceta dedicada al tramo de la literatura infantil y juvenil, cómo se les explica a unas personas que se están formando todo ese conflicto? ¿Cómo se explica el narcotráfico, las torturas, la extorsión, la prostitución infantil? Yo soy autor de cuentos para niños, de novelas para niños, pero nunca me he propuesto conscientemente explicar este fenómeno. Escribí para niños, hace 20 años que no publico o no escribo para niños, como decía ayer, motivado por la alegría, una alegría que empecé a perder con el tiempo, seguramente por la misma realidad del país y porque abordé el género de la novela para adultos. Pero no me preocupa conscientemente explicar esa realidad. Sí lo he hecho inconscientemente. Es decir, tengo una novela corta para niños titulada Pelea en el Parque y en esa novela pues está presente la violencia del país. En muchos momentos pedagogos en Colombia me criticaban esa violencia y sin embargo yo considero que la violencia que muestro en esa obra conduce o crea en el niño una reflexión muy distinta a la que puede encontrar un niño un domingo en un programa de televisión, horario familiar, donde la violencia sí es realmente violencia brutal, indiscriminada, donde no hay mayor reflexión. Por eso la literatura, creo yo, conlleva un resultado mucho más importante, más contundente, más de reflexión que una película de televisión, en fin, donde la violencia es elogiada o hay una apología de la misma violencia. Oye, ¿cómo lleváis, por ejemplo, que haya escritores de otras nacionalidades? No se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de John Irving, que se desplace a Centroamérica y que ubique, tome como escenario de sus obras, en el caso de la última, y hable con esa visión desde fuera de la problemática que a vosotros os gustaría no tener? ¿Me explicas un poco al final? En el caso, por ejemplo, de John Irving, en su última novela, pues habla del caso de los niños de las basuras sí. y también de una otra pregunta que te quería hacer ahora con respecto al papel de la Iglesia en toda el área geográfica de Centroamérica y Sudamérica. ¿Cómo lo lleváis eso de que venga alguien de fuera a explicar las interioridades más escabrosas de vuestro país, por ejemplo? Me parece muy interesante y bienvenido sea, a mi modo de ver, como escritor, cualquier libro que trate de acercarse a la realidad de mi país. Incluso conozco trabajos de antropólogos norteamericanos y canadienses que trabajan el tema de la Amazonia colombiana, de la situación actual o la que padeció el indígena, y son obras encomiables, que al contrario son un ejemplo para los investigadores del país. Entonces, depende de la obra, no conozco a la que tú te refieres. No, puede ser Colombia, podría ser las favelas brasileñas, podría ser cualquiera de los países de ese área geográfica. Pero bueno, eso es la mirada extranjera sobre un problema Así propio. es, hay un denominador común que es la pobreza, la miseria, la explotación, eso es un denominador que une a Latinoamérica, desafortunadamente, Venezuela, Brasil, en todas partes la pobreza y una minoría aplastando a la gran mayoría en toda la historia. Y con respecto a lo que te apuntaba del tema de la Iglesia, el papel, no solamente a nivel de lo que sería la doctrina religiosa, sino la implantación a nivel histórico de la pedagogía, las misiones, también aparece en tu obra. Hay una novela de Belio Rosero que se titula Los almuerzos, que hay un enfoque de la Iglesia muy lejano a lo que sería la descripción de las misiones, por ejemplo, de los jesuitas, ¿no? Es una mirada jocosa, es una mirada aquí diríamos desde la rebutiga, en este caso desde la sacristía, ¿no? Bueno, con la religión tengo dos experiencias directas, vitales.
Mi familia, mi mamá, mis tías, muy religiosas, católicas, apostólicas, romanas, todos los domingos y entre semana también a misa a primera hora, cuando éramos niños nos llevaban, pero también mucho me gustaba el olor del incienso, las velas encendidas, toda esa mística que hay en una iglesia, por supuesto. Y estudié siempre en colegios religiosos porque a esos colegios nos enviaban nuestros padres. Tengo 9 hermanos, todos mujeres y hombres estudiamos en colegios religiosos. Eh, no tengo prevención contra el sacerdote, los sacerdotes. Hay sacerdotes que han cometido gravísimos errores en contra del mismo mundo, ya sabemos de esa pederastia que abunda tanto en ellos y a las que yo me he referido en mis novelas, pero también hay hombres ejemplares, prácticos, que han hecho mucho por la comunidad, inteligentes, sensibles. Entonces no quiero que se me interprete como alguien que descree así como así del sacerdote o de la religión católica, no, ha hecho cosas muy buenas por el bien de los países y así también han habido otras cosas malas. En mi novela Los almuerzos, en Plegaria por un Papa envenenado, donde me refiero a Juan Pablo I, envenenado por la curia romana, pues doy aclaración sobre todo esto, sobre lo que a mí me preocupa, me inquieta y sobre lo definitivo que es en Latinoamérica el religioso, la misa y la iglesia. El tema de la denuncia social de la pederastia, ¿tuviste algún desencuentro, ¿no?, con la Iglesia? ¿Hubo alguna reacción, ¿no?, en ese sentido? He leído en algún foro que alguna asociación católica se como molestó, ¿no?, porque lo hicieras público a través de la novela. Sí han habido muchas respuestas frente a esas denuncias, que no quiero que sean interpretadas como denuncias, no lo hago, como ya dije, voluntariamente, son sencillamente episodios que afloran a mi narrativa porque escribo a veces incluso de manera visceral, soy de mi país y el dolor del secuestro, por ejemplo, el que haya alguien que salió a la tienda de la esquina y no regresó porque desapareció, la indiferencia que es casi ya cultural entre los colombianos después de 50 años de guerra entre la guerrilla y el gobierno, sin que nadie pudiera derrotar a nadie, sin que la guerrilla jamás pudiera tomar el poder, pero sin que el Estado pudiera derrotar a la guerrilla, y en la mitad el pueblo indefenso sufriendo esa guerra fratricida. ¿Cómo no va a aflorar en mi trabajo? Otra cosa es el reto de que esto sea literario. Eso siempre me lo he impuesto en los ejércitos y en mis novelas, que sea una novela y no un panfleto, no una denuncia así como así. Oye, Billy, en ese sentido, uno no se pone a escribir sobre el pasado, sobre temas autobiográficos, con la conciencia de decir, me levanto y ahora voy a hacer una regresión en el tiempo. En vuestro caso, claro, abrir un periódico por la mañana, ahora ya no tanto, pero hace 10 años en Colombia, era tener un conflicto interno como narrador, porque hay una fuente inagotable de historias que seguramente no querrías contar. El noticiero de televisión con el que almuerzan muchos colombianos mirando el noticiero siempre fue una lista de muertos, de asesinos, de torturados, de secuestradores. Seguramente por ese bombardeo permanente nació ya la indiferencia como algo tan común, tan de todos los días, como encontrar en los semáforos gente desplazada por la violencia de los llanos orientales, de La Guajira, de todas partes de Colombia pidiendo limosna, nadie los ve, todo el mundo sigue derecho. Ese contraste entre los que viven en las ciudades, en las grandes ciudades, que no padecen la violencia tanto como los que viven en los pueblos, en el entorno rural, ese contraste a mí me llamaba mucho la atención. Intentaba encontrar entre mis apuntes un titular de Restrepo que cuando hizo la reseña de los ejércitos creo que lo tituló El realismo trágico. Estamos acostumbrados a hablar del realismo mágico en el boom sudamericano, pero el realismo trágico creo que es un titular que es una definición de teoría de la literatura.
Bueno, no sabía de ese artículo, realismo trágico. No, Es- hasta ahora es novedoso para mí. Ujú. Mm, La muerte, la presencia de la muerte ahora ya la comentabas como bueno, allí donde se desencadena todo, pero en tus novelas està ara és que no em surt en català, está envuelta en una narración amarga que sale desde el esófago. Cuando hay una muerte, cuando hay una pérdida en una familia, cuando hay una muerte violenta sobre todo, cuando es un niño el que muere, la conmoción que provoca en el lector es de una amargura que es difícil de escribir. eh, y también está el humor, También la respuesta llegaremos. del No, espíritu no de un todo es pueblo. trágico, ¿eh? No Sí, todo... son precisamente las respuestas que tenemos en Colombia para podernos burlar del mismo que está oprimiendo, ya sea del presidente o del ministro, o de los mismos hechos que han sucedido. A todos se le encuentra humor y eso también es otra esperanza, otra alegría, claro. Vamos a los escenarios. En el caso de San José, que es el pueblo donde transcurren los ejércitos, ha habido comparaciones con el Pedro Páramo de Rulfo. Hay quien te equipara en el sentido de la creación de universos donde ubicar la acción y a los personajes. Te han comparado con Gabriel García Márquez. No es poca cosa, ¿eh? El listón está alto, Evelio. Yo admiro mucho a Juan Rulfo y a García Márquez. Con Juan Rulfo creo que hay una coincidencia cultural, los pueblos que él describe, los campesinos, este entorno rural de Rulfo es muy semejante a los pueblos que yo describo al San José. El San José es como consecuencia de diversos pueblos del departamento de Nariño, al sur de Colombia, en límites con el Ecuador. Yo creo que en Nariño participamos de una cultura muy especial, muy indígena, mucho más indígenas nosotros que los del centro de Colombia o los del norte de Colombia. Se habla en quechua como en el Ecuador, como en Bolivia, como en el Perú. La fisonomía, hay cosas que yo creo nos significan cierta originalidad y en la misma historia colombiana se supone que Nariño era un departamento, un baluarte realista, pero no es exactamente eso lo que sucedía. Bolívar fue derrotado por los pastusos cuando quiso pasar al Ecuador y lo derrotaron mujeres y niños además armados de palos, de lanzas, con un estratega muy importante indígena, Agualongo. Lo obligaron a retirarse y él no le perdonó jamás al pueblo nariñense eso y después llegó a arrasar contra Nariño, contra Pasto. Llamaba a los pastusos raza maldita. Fíjense ustedes ya ese adalid que tenemos en las cartillas escolares, hablando de una raza maldita a la que había que arrasar, en fin. Por eso la diferencia, y esos pueblos indígenas son los que alimentan mi obra porque son mi memoria desde niño. Yo pasé la infancia en Nariño, en Pasto, y ese es el estadio pues definitivo en la vida de cualquier ser humano. Nací en Bogotá, pero la infancia fue allá y viví los carnavales. A esos carnavales los resucito en mi novela La carroza de Bolívar y por eso es mi posición. Allí está la empatía con Rulfo, pero no creo que sea Rulfo un antecedente literario de mi trabajo. Yo más bien creo más en Felisberto Hernández, en los escritores rusos del siglo XIX que siempre admiré, leí y releí con mucha frecuencia. Esos son los antecedentes. García Márquez, el surrealismo mágico es lo mejor que nos pudo ocurrir a los jóvenes colombianos cuando empezamos a leerlo. Seguimos su ejemplo de trabajo, de oficio literario. Es un escritor que yo siempre admiré mucho, no tanto diría incluso un poco atrevidamente, su servidumbre política con el poder, su admiración por el poder, pero para mí eso siempre fue lo de menos. Su trabajo literario es lo definitivo en García Márquez. Háblanos de cómo construyes tus personajes. Por ejemplo, en el caso de José, el protagonista de Los ejércitos, que es, para introducir el tema del humor... De Ismael.
De Ismael, perdón. Sí, sí. San José es la población donde vive. Para introducir el tema del humor de ese hombre ya mayor que observa a través del muro de su casa a su vecina, haciendo ver que está cogiendo naranjas o que vigila cómo van creciendo los naranjos. Ese hombre, en ese perfil psicológico de Ismael, confluye un poco lo que nos acabas de contar sobre ese espíritu de los campesinos, del campesinado. Sí, el profesor rural, que es tan importante en cualquier país, un profesor, un maestro, justamente objetivo militar de guerrilleros y de paramilitares, los profesores, los maestros en el campo, en las escuelas, terrible realidad. Ese trabajo, esa profesión de profesor, no sé cómo se me ocurrió adjudicársela a mi personaje. Yo no escribo con base en un plan determinado, me parecería muy aburrido escribir así. Siempre me dejo llevar por los vaivenes de la intuición y así adelanto mis argumentos. A veces un personaje que no parecía tan importante se impone, como se impusieron los gatos en algún momento en los ejércitos, los gatos que acompañaban al profesor Pasos, cuando Otilia, su mujer, es secuestrada, desaparecida, no se sabe qué pasó con ella, como no se sabe qué pasó con muchas mujeres y hombres secuestrados en la historia de estos 50 años para acá. Todo eso aflora de manera espontánea y así es porque yo quiero la literatura y no es para mí una camisa de fuerza, sino plenamente imaginación. Otra cosa es el trabajo ya diario de pulir el texto, en fin. ¿Y cómo es ese? ¿Lees las novelas en voz alta una vez tienes el manuscrito acabado? ¿Hay musicalidad? ¿Hay cadencia? ¿Buscas la melodía? Lo hago en determinados momentos cuando encuentro obstáculos, cuando no estoy muy contento. Leo en voz alta porque siento mejor la sonoridad de las palabras y leyendo en voz alta descubro otras posibilidades, no solamente estilísticas, de sonido de las palabras, sinó incluso argumentales. No sé si a vosaltres us passa, però quan tenim ocasió de parlar amb algú que ha escrit allò que hem estat llegint durant un temps o que vam llegir fa anys, tenim curiositat per saber on escriu. Les comentaba a las personas que nos acompañan hoy que yo que habitualmente entrevisto escritores, nos gusta saber, y a nuestros oyentes en la radio, cómo escribís, cuál es vuestro método. Ahora nos contabas que en tu caso hay un impulso febril, ¿no? Que no te haces Biblia, que no haces un esquema, no sabes cómo van a acabar, ¿no? Me imagino tus novelas, pero nos gustaría saber más interioridades. ¿Escribes a mano, escribes con ordenador, utilizas programa Yo de escribo textos? de todas maneras con el ordenador y también a mano. Incluso los primeros intentos de novela los hago a mano. Trabajo en cuadernos grandes, de gran formato, cuadriculados, y después paso eso al ordenador y en el proceso de pasar de lo escrito a mano al ordenador empiezan los cambios. Y a veces imprimo y al revés, lo que imprimí lo empiezo a pasar a limpio, a corregir encima. Ese es mi proceso. Muchos amigos escritores me dicen que ya no escriben a mano, que ya el cuaderno les parece muy engorroso, muy lento, pero a mí el hecho de escribir a mano es lo que a mí más me ayuda a hilvanar situaciones. ¿Y das a leer el manuscrito? ¿Tienes lectores próximos que te dan su opinión y en función de lo que te dicen luego modificas, corriges, varías? No, me da pena con mis amigos, espera llegarles con un capítulo, pero sí con mi compañera, ella sí, no solamente le leo, sino le cuento de viva voz las cosas y todo, y según su respuesta, según incluso sobre su mirada, lo que yo vea, sus reacciones,
incluso eso me alienta o me desalienta para determinadas escenas. Y es una gran escucha. En la introducción que he hecho en catalán para presentarte, Evelio, una de las cosas que comentaba era que, es mi percepción, es una opinión humilde, que en tus libros encontrábamos un denominador común de mundos, de sistemas, de formas de vida que dan paso a otras y por un declive, por un cambio, por una variación política, por una circunstancia trágica en muchas ocasiones, y que la memoria juega un papel decisivo a la hora de hacer la interpretación y a la hora de saber cómo tenemos que encarar el futuro, cómo tienen que encarar el futuro tus personajes. ¿Eso cómo se gestiona la construcción de un personaje poniéndote en la piel de una persona que tú no has padecido, me imagino, su situación? Para responder a eso, tendríamos que definir qué novela, porque cada novela tiene una historia diferente. Sí. ¿Qué tal que todas tuvieran la misma historia en su génesis? Como dije anteriormente, sería bastante aburrido. No creo que un escritor adelante así sus obras sería muy falso consigo mismo. Entonces, voy a pensar, por ejemplo, en El Señor que no conoce la luna, de hace varios años. La quinta novela que escribí, de las 12 que llevo publicadas. Toño Ciruelo es la última. Un paréntesis, no hace mucho me llegó por correo virtual un artículo de un estudioso colombiano sobre mi obra, que no sé si ironizaba, y si ironizaba me parece muy frívolo. Decía: Evelio Rosero, ese prolífico autor, ha publicado más de 60 novelas desde hace 30 años, y eso no es cierto. Si lo hizo en serio, mal investigador. He publicado 12 novelas y seguramente interpretó mis cuentos cortos, microcuentos, o los cuentos para niños como novelas, y ahí sí a lo mejor son 60 novelas. Sí, Pero bueno. Del Dickens colombiano, ya directamente, ¿no? Ya que me hablas entonces de esto, voy a hablar del Señor que no conoce la luna. Yo viví 3 años en Barcelona, un año en París, y regresé a Bogotá. Y a la semana de estar en Bogotá me fui a vivir a Chía, que es rural, un entorno cerca de Bogotá, pero campo, en una casita en el campo rodeado de vaca por todas partes, de burros, en fin, cambio total. Y alguna vez mi compañera me mostró la luna y sentí que era como si no la hubiera conocido. Allí está la primera génesis de una novela, el título, Señor que no conoce la luna. Y también yendo de Chía a Bogotá tenía que tomar una flota, como las llamamos allá, un bus, un viaje de media hora, y anotaba frasecitas en una hojita, en una libreta, que me gustaban. Eso ya no lo hago porque es una tortura. Ya no tengo tantas frases por aquí y por allá o microcuentos. Prefiero que la memoria se haga cargo y luego salga, aflore en el momento decisivo, ya al comienzo de una novela o un cuento. Bueno, cuento tampoco volví a escribir. El hecho es que escribí: es cierto que esta casa es inmensa, pero nosotros somos demasiados, pues para que quepan todos dentro de la casa, hace falta que haya uno, por lo menos, metido dentro del armario. Y soy yo, generalmente, quien vive dentro del armario. Algo así. Para mí eso era un microcuento, y escrito en un papel, en el bus, como dije, y cuando lo pasé a la máquina de escribir, no había ordenador en esa época, estoy hablando del 88, o yo no lo usaba, empecé a escribir una novela. No sé cómo esa frase de alguien encerrado en el armario me originó una novela donde los que están afuera, en esa casa afuera, alrededor de la casa, andan vestidos, y los que están dentro de la casa están desnudos. Es una novela que no se volvió a reeditar. Yo la quiero mucho. Es un sueño, es surrealista, es una pesadilla, pero así fue la génesis de esa novela. Igual te podría comentar de cada una de ellas, diferentes génesis. Antes de entrar, hemos conversado un ratito con Evelio, nos hemos confesado un problema mutuo que tenemos, que es el tema de no recordar los nombres. Como habéis podido
o sea, habéis tenido ocasión de comprobarlo. Yo me he trabucado el nombre de Ismael con José. Después espero que no haya ningún emisario de Bert por aquí para ver que no, cuando nos tenemos que desenvolver en castellano tenemos problemas. Y ahora vamos a un momento televisivo que esto me hace mucha ilusión, Evelio, que es que Evelio Rosero nos ha traído al MOT un ejemplar de... No lo voy a poder abrir, está tan bien envasado que no voy a poder, ¿eh? Pues mira, espera que os cuento, ¿eh? No puedo. Qué lindo eso de está muy bien envasado. Esto como si fuera un vino. está al vacío con el pan pansil. A ver, muchas gracias, Agata. A ver, lo desprecintamos en el MOT. Este libro no ha visto la luz en el Estado español ni en Cataluña y saldrá dentro de medio año. Tenemos el privilegio de conocerlo hoy en primicia aquí en el MOT en Girona. Se llama Toño Ciruelo y nos lo va a explicar Rebelio, porque yo ahora, claro, podría leer la plaqueta y hacer aquello que hacen los malos periodistas, decir de qué va su libro. Pero te lo tengo que explicar porque, claro, no lo hemos podido leer y hasta... ¿En noviembre saldrá? En Colombia hace 2 semanas y Tusquets España lo saca a mediados de año, creo que junio, no entendí bien, pero hay diferentes ediciones, otra en México y no salen al tiempo. ¿Volvemos a reescribir pasado? ¿Volvemos a volcarnos en la memoria? Por supuesto, yo creo que en todas mis novelas hay una novela, la tercera, titulada El incendiado, que habla de los colegios religiosos, en fin. Esa novela podría ser el antecedente de la última, que es Toño Ciruelo. Yo os quería contar una experiencia personal que tuve en Colombia, y es que en los llanos de Casanare, tal como los llamáis, los denomináis vosotros, en la zona caliente, ¿no? En la zona cálida de Colombia, en muchos sentidos lo fue caliente, hay una tradición de transmisión oral arraigadísima. Que se suele transmitir a través de un canto, que es el canto llanero, denominado el joropo. Yo tuve ocasión de conversar con un señor ya entrado en años, que iba y venía con su sombrero y el poncho llanero, que lo utilizan para todo. No era una cosa típica, aquello rústico, anecdótico, no. Era su indumentaria habitual porque él trabajaba con el ganado. Y tuve la suerte de acompañarle a una fiesta familiar en la que los ancianos iban enlazando estrofas en eso que ahora aquí se conoce como slam poetry, pero que le han hecho todavía los versolaris, los mallorquines, y en Centroamérica también hay mucha tradición. Aquellas estrofas rimaban o no, con más acierto o menos acierto, y cuando acabó aquel encuentro me dijo si me había gustado. Yo le dije que en lo que había alcanzado a entender, porque había mucho argot, hay mucho léxico que es muy propio exclusivamente de allí, me había gustado. Y él me contestó, pero le dije algo así como, qué bonitas canciones. Y me dijo, usted ha oído canciones. Para nosotros es la historia de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Y tenemos la obligación de contárselas a nuestros nietos para que ellos hagan lo mismo con los suyos. Cantando. Claro, yo me quedé helada, bueno, todavía cuando lo cuento me vino a decir que era el poco legado que tenían. Y me pareció muy bonita la historia, la conservo, tengo un relato escrito al respecto íntimo. ¿Los escritores también tenéis esa obligación? Sí, por supuesto, de una u otra manera, si no cantando, al menos escribiendo. Yo creo que sí es una obligación consigo mismo, no solamente con los demás, sino con uno mismo, como miembro de un país, dar testimonio. Yo creo que uno es testigo de su tiempo ineludiblemente. Aunque escriba un cuento de ficción, de ciencia ficción, o lo más disparatado, siempre está evidenciando una conclusión de su situación en el país, de su realidad. Pero es mucha responsabilidad. ¿Tú tienes esa conciencia, tienes la conciencia de que estás escribiendo o simplemente fluye, como nos decías, pero el resultado es ese, ¿no? Hay un legado, eso se podrá consultar con los años y es una manera de reescribir la historia pasada por tu cedazo, ¿no?
En el caso de los ejércitos, he recibido muchas respuestas, no solamente en otros países, en mi propio país, de gente que tal vez me dice, me confiesa que entendieron un poco más el sufrimiento de los demás en Colombia a través de una novela. Pues uno mismo es modificado cuando lee una obra literaria, desde que empezó a leer. La literatura transforma, es modificante. Entonces, igual ocurre con mis novelas. Siento que logro hacer reflexionar sobre temas determinados o cambiar pareceres y conciencias, así como yo también he sido modificado por otros libros, por otros autores. Si nos reprograman para bien, ¿no? Quiere decir que si la reprogramación es para quitarnos todo aquello que nos contaron que no era así. No te escapas, cuéntanos de qué va. Tuve un amigo, es una anécdota muy difícil para quienes vivimos eso en el colegio, en segundo, tercero y cuarto bachillerato éramos amigos, 3 amigos, y uno de ellos terminó convirtiéndose en asesino, pero después de que yo me fui del colegio, ya en la universidad, iba caminando por la calle y vi un periódico bogotano, El Espectador, y en primera plana la cara de mi amigo, y se hablaba de que había asesinado. En ese momento él estaba en Barranquilla estudiando medicina, ya habíamos dejado de vernos, pero a mí me conmocionó. Hablé con mi otro, el tercer amigo, éramos 3, como los 3 mosqueteros, y impresionados. No hablo de la historia de mi amigo, de lo que hizo, jamás me pude acercar literariamente a los hechos. Varios otros escritores que no habían estudiado con él y todos sacaron novelas sobre los crímenes que cometió, en fin. Pero él sí fue el detonante en toda mi vida de tratar de explicarme la historia de un asesino, que es un tema tan trabajado en la literatura de todos los tiempos. En el caso mío, no es mi amigo, es un asesino en serie, pero muy peculiar. Trato de indagar las causas íntimas, psicológicas de ese personaje. Y estuve trabajando 3 años, la conclusión es Toño Ciruelo. Pues te agradecemos que nos hayas hecho este presente y la verdad es que cuando lo veamos dentro de unos meses en las librerías podemos hacernos los chulos de que nosotros ja lo tuvimos antes, podrem fardar. Em sembla que podem obrir una mica, no, el torn de preguntes. Si algú vol fer algun comentari, alguna observació, li vol transmetre a l'Evelio Rosero algun comentari? Estan... Elio. Allà. Está obert, sí. Gracias. A mí la curiosidad, ¿cómo ha sentado en Colombia que usted, porque por lo que yo he entendido, usted ha escrito sobre Bolívar, desmitificando? Muchas respuestas. ¿Cómo ha sentado? Porque claro, un ídolo, igual mito, gente que me ha dicho a mí que se han acercado al historiador José Rafael Sañudo. Es un historiador desconocido en Colombia, nariñense, que fue opacado, olvidado por la Academia Bolivariana, la de estudios sobre Bolívar, en fin, porque se lo estigmatizó como si fuera simplemente un anti-Bolívar. Y es un historiador muy veraz, se documentó mucho, nació en 1872, murió en 1926, me parece, y escribió Vida de Bolívar, estudios sobre la vida de Bolívar. Ese libro reafirmó con documentos lo que yo había escuchado de niño de mis padres. En Pasto se habla de la Navidad Negra. En 1822, el 24 de diciembre, Bolívar ordenó arrasar con Pasto. Los milicianos de Agualongo estaban replegados en las montañas. En Pasto solo había ancianos, niños y mujeres. Pues llegaron todos estos libertadores y arrasaron. Allí empieza la memoria de Pasto y de Nariño. Esa memoria de dolor donde 600 cadáveres amanecieron el 25 de diciembre.
Se llama La Navidad Negra, en la memoria colectiva. Entonces, este es el detonante en el caso de la novela de Bolívar y ocasionó muchas respuestas cuando yo la escribí. Recibí un mail de un guerrillero desde la cárcel, estaba en la cárcel, y no lo quiero repetir aquí porque eran insultos tras insultos, diciendo que Bolívar era el padre de la patria, lo que nos enseñan a los niños en las escuelas y en los colegios en Colombia, que es el padre de la patria, el adalí. Él decía que yo no tenía por qué patear de esa manera la imagen de Bolívar y que no me creía nada en absoluto. De lo que sí me di cuenta en su texto es que se había leído la novela de principio a fin. Y eso era para mí ganancia, porque por las diversas cosas que decía vi que la había disfrutado incluso, aunque no creo que lo reconozca. Esa fue la más severa respuesta. Las otras sí, en conversaciones con el público, algunos me preguntaban con mucha vehemencia patriótica que si creía que hacía bien a un país hablando en contra de su adalid. Y yo creo que un escritor no debe temer nunca y debe escribir sobre lo que quiere y necesita escribir, precisamente por la memoria, por lo que hablamos nosotros. Entonces, eso fue lo que... Es la batalla de Bomboná. Es lo de la y Navidad otras Negra. batallas en donde Sañudo, Bolívar se apropiaba de las victorias de sus generales y todas se las endilgaba él mismo. En realidad fue un estratega pésimo, un militar, un soldado cobarde. En varias ocasiones huyó, cuando tenía todas las de ganar no soportaba y se iba corriendo a caballo y lo perseguían los mismos patriotas a decirle: tranquilo, general, que ganamos la batalla. En 2 ocasiones ocurrió así. Le iban a decir que había ganado, que tranquilo, que no se retirara tanto. Entonces, esas cosas y otras las escribo en la novela, sobre todo informado por José Rafael Sañudo. Claro, en ese sentido la cuestión que te planteaba esta asistente es muy apropiada porque es bajarlo del caballo de las estatuas ecuestres que hay en todas las repúblicas bolivarianas, ¿no? Porque no afecta únicamente a Colombia. En todas y en todos los pueblos, aquí durmió Bolívar, aquí cabalgó Bolívar, en todas partes estuvo Bolívar. Es bastante curioso. De otros países, de Argentina, de Uruguay, me escribieron historiadores queriéndose informar sobre José Rafael Sañudo, porque estaba condenado en la lista negra pues, de las editoriales. Solamente se consigue un libro publicado en Planeta Serie Negra y muy mal publicado. Entonces, eso también me gustó a mí, que la obra de José Rafael Sañudo, yo la fotocopié y la envié a quien me la pidió, llegara a otros historiadores. Eso fue lo más importante. Sembla que s'havia aixecat alguna mà. Un tema recurrente estos días en el MOT, en la primera parte del festival, y creo que va a ser también ahora, es ese enfoque de la memoria. Hay autores que se inclinan por explicar las cosas de un conflicto, pero hay escritores que ponen más el acento en las víctimas o incluso en los, en los verdugos, ¿no? Como podría ser el caso de esta última novela que no hemos podido leer todavía. Como autor, ¿cuál es su posición respecto a esto? Bueno, esas dos vertientes son muy importantes y yo no sé en cuál de las dos he estado en los ejércitos, en la carroza de Bolívar. Tal vez he hablado de las víctimas más que de los causantes, o tal vez de ambos protagonistas, víctimas y victimarios. Yo creo que sobre todo me han importado más las víctimas, el grito, el dolor de los colombianos que hemos padecido ese miedo permanente. Había una señora por allí que quería también hablar. No, em sembla que no, hi havia una senyora allà que em sembla que volia... Ah, no, val, ha sigut un senyal. Alguna altra aportació? No. He quedado impactados por yo he quedado impactada por el argumento, ¿eh? Es real, o sea, es que me imagino ahora cualquier persona de las que estemos aquí, que saliéramos a la calle y viéramos un compañero, un amigo,
en los pasquines, ¿no? Anunciado como asesino. La causa de la novela, pero no hablo sobre él en ningún En ningún momento. momento, Sí. ¿no? El recuerdo, por supuesto, de su mirada y de sus ojos sí alimenta al personaje, ¿no? Ese personaje es también consecuencia de muchos amigos en el colegio, en la universidad, respecto ya a su humor, a su ser vital, y el personaje termina imponiéndose y se consolida, incluso tiene más carne y hueso que uno mismo, pero no es uno ya definido, ¿no? Ah, mira. Me ha parecido muy interesante el comentario sobre la importancia de los escritores rusos en tu obra. ¿Nos podrías explicar cuáles son estos autores y cuáles las obras y por qué? Bueno, los escritores rusos en general del siglo XIX, esa gran literatura que yo creo que tiene mucha empatía con la situación latinoamericana que estamos viviendo. En la Rusia del siglo, sí, de ese siglo XIX, tenía conflictos, miseria parecida a la que ocurre en Latinoamérica. Ese Raskolnikov, ese personaje lleno de preguntas y de dudas, puede encontrarse, yo creo, en Latinoamérica en cualquier momento, en cualquier esquina. Entonces hay esa identidad, Gogol, Turgeniev, Pushkin, todos esos escritores a mí primero me deslumbraron la primera vez que uno lee una novela de esa magnitud como Crimen y Castigo o Guerra y Paz, y después ya como escritor de abrir esos libros como si se tratara de una Biblia y leerla por la mitad o al final, y siempre he encontrado mucha enseñanza humana y psicológica de cómo estos grandes autores lograron describir a los personajes, no solamente su ser externo, su alegría, que es muy común en la descripción de personajes de la literatura latinoamericana, sino sobre todo su inconsciente, su ser íntimo, como en el caso de Dostoyevsky. No, Tolstoy también se metió allá adentro y eso a mí me enseñó muchísimo. Yo creo que de aquí partió mi carpintería y sigo leyéndolos, sigo releyéndolos. Y entonces a los detractores de la novela les dirías que están equivocados, me imagino, porque hay unos bandos muy definidos de personas que dicen que solo leen ensayo, que la novela no. Se puede aprender historia a través de la novela. Historia y sobre todo está allí el ser humano, que está, mejor dicho, mucho más evidenciado que en un ensayo, que en un tratado. El ser humano, yo no descreo del género de la novela y es que la novela misma puede apropiarse del ensayo, del teatro, de la poesía. En él llegan todos los demás géneros. Por eso me siento a mis anchas en la novela y no creo que incluso vuelva al cuento, aunque se está preparando una publicación de mis cuentos completos. La obra completa de narrativa corta. Los cuentos. Cuentos. Los cuentos, he escrito cuentos. Desde 1978 publiqué el primer cuento y aunque dejé hace años de escribirlos, estoy en esa selección. Y ahora estás de posparto. Así esto, es. ¿no? Sí, sí. No estás trabajando en nada ya, estás, supongo, en la promoción, en los encuentros con tus lectores, en la. Así es. Pues eso, ¿no? En compartir cómo ha ido el proceso de escritura de la novela. No has tenido todavía tiempo de tener reacciones de tus lectores de Toño Ciruelo, ¿no? Algunos amigos me han escrito y su entusiasmo me ha confortado mucho. De verdad que sí, espero que sean sinceros. Sí. Uno de ellos me dijo que había leído Toño Ciruelo de una sentada, ¿no? Y eso como si se fuera un cuento, pues breve, y no, se la leyó y le creo. Estoy entonces contento por estas primeras opiniones de amigos, pero ya de crítica y todo esto son solamente 15 días lo que lleva publicada la novela. Ya llegará, ya llegará. ¿Cómo las encajas las críticas cuando, aunque sean constructivas, son negativas? Bueno, la verdad es que aunque no me creas, no tengo mucha curiosidad por el crítico en sí, por leer
lo que se escribe sobre mi obra, sí por escuchar opiniones cercanas, humanas, de un lector que se me acerca a hablarme sobre mi obra, o de un amigo, o de un hermano. Mis hermanos son muy lectores de mi obra. Eso sí me interesa a mí y me sirve, me ayuda. Bueno, si sois 9, los índices de ventas, aunque sea, supongo que se los regalas, pero si no, ya solamente con la familia, Yo soy el séptimo. los de Tusquets estarán encantados. Sí, soy el séptimo y todos mis hermanos mayores algún día quisieron ser escritores, terminaron siendo economistas, abogados, ingenieros. El único que resultó escritor fui yo. Te admiran. Pero pues. ellos por lo menos sí tienen esa alegría que es la de leer. Ajá. Yo creo que eso es un placer. Ahora estoy dedicado a leer feliz, porque también escribir libro es a veces muy doloroso. No, mientras estás en el proceso de escritura no lees. No, no me gusta leer, no sé, siento o intuyo que puedo estar en ese, si leo, he influenciado en cualquier momento, investigo mucho, pero leer otra novela no lo hago. Oye, Beli, si no lo pregunta nadie, yo tengo una curiosidad con respecto a la cosa que nos ocupa aquí, que es el tema troncal. Aquí, hace cuestión de 1 año y medio hasta ahora, tú te levantabas por la mañana y temías que al abrir el armario del baño saliera una novela no histórica, una novela que recuperara la infancia, esto de la ficción, de la recuperación, pues eso, de los pasajes hasta la adolescencia, desde la adolescencia hasta la juventud, el pasado de toda una saga familiar. ¿Esto se está dando también en Colombia, en Centroamérica, y esa tendencia de los escritores consagrados y los que no de contarnos su vida? Yo creo que sí, ¿no? Esencialmente un escritor, aunque invente personajes que no son él mismo, está dando un testimonio de su pasado, y eso es permanente, es que es ineludible. ¿Y a qué lo atribuyes? Que, por ejemplo, en el caso de aquí es que fue una irrupción, o sea, se produjo un fenómeno, un verdadero fenómeno de novelas, no de memorias, incluso eso que te comentaba, ficcionadas, no pero autobiográficas. Pero no. sí, autobiográficas, o sea, incluso, pues, y todavía siguen, tomando 2 generaciones atrás hasta ahora, en diferentes índices temáticos. Las mujeres de mi familia, desde mi abuelo hasta mí, los que eran marineros, los que eran militares, mi infancia en la isla donde nací y luego cuando me trasladé, era bueno, un 60% de las publicaciones que nos llegaban eran... ¿Quién sabe qué está ocurriendo con el presente de la literatura universal o hispanoamericana? Y quién sabe a dónde va a llegar. Lo importante es que no acabe el libro, que no acabe esa felicidad y esa reflexión, ese poder humano que tiene una obra literaria. ¿Y alguna altra comentari? Li voleu fer alguna pregunta a l'Evelio? No? Perdó. Lamento abusar, pero a raíz de lo que decía, se acaba de publicar en España el libro de un historiador americano, David Reeve, que quizás es más conocido por ser el hijo de Susan Sontag, pero en fin, eso es injusto, que se llama Elogio del olvido. Y él, que ha visitado algunos países, Irlanda del Norte, en fin, países donde ha habido conflictos civiles importantes, defiende una cierta política del olvido, justamente a la contra de lo que ha sucedido, por ejemplo, en España en los últimos años. En Colombia, tras parece ya el conflicto acabado, ¿cómo se va a abordar esta cuestión de la memoria y el olvido? Es justamente en lo que estamos, sobre todo la impunidad. Personajes que fueron causantes de muertes, de masacres, de pronto perdonados, porque eran un ejército con mucho poder, y no es que el gobierno les esté dando concesiones, sino que ese ejército, el de la guerrilla, tenía todo el derecho, como ejército no vencedor, pero que sí ponía las cosas en tablas, de exigir que se les eximiera de responsabilidades. Allí entra lo del olvido que tú dices. En ese caso es necesario el olvido. Si no existe en ese caso el olvido, pues se va a continuar en una guerra completamente absurda, fratricida, porque es absurda, no le sirve a nadie.
Entonces, el olvido de esos crímenes, pero no la memoria, es decir, que haya evidencia de lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir, para que no vuelvan a instaurarse esos ejércitos grandes o pequeños que no hacen bien a nadie. Hi ha algú altre que vulgui comentar? No? Si voleu fer algun comentari, si no, donaríem per acabada aquesta conversa amb l'Evelio Rosero, a qui hem tingut el plaer de conèixer personalment, tot i que ja l'havíem llegit i d'aquí recomanem vivament la seva obra, agradeciéndote hoy tu presencia en el MOT en Girona, Evelio, y invitándote a que nos visites cuando quieras. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.